4, 3, 2, 1. Oye, agua. Bueno, ya. Agua. Qué nerviosa. Hola a todas, todos y todes. Esto es Hablemos de lo que no se habla, un espacio para hablar de género, feminismo, sexualidad, cuidado y otras cosas. Hola, yo soy Catalina. Yo soy Candy. Yo soy Ana. Yo soy Cris. Y hoy vamos a hablar de mujeres y territorio. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por el Fondo Lunaria. Para comenzar, vamos a leer la tesis número 9 de un texto, un manifiesto que a mí me gusta mucho, que se llama Feminismo para el 99%. Esta es la tesis número 9 que se llama ¿Por qué la lucha por revertir la destrucción de la tierra por el capital, el feminismo para el 99% es ecosocialista? Y va así. La crisis ecológica actual está directamente relacionada con el capitalismo y también reproduce y empeora la opresión de las mujeres. Las mujeres ocupan las primeras filas de la actual crisis ecológica y constituyen hasta el 80% de los refugiados climáticos. En el sur global, supone la gran mayoría de la fuerza laboral rural, aunque también asume la responsabilidad de la mayor parte del trabajo socio-reproductivo. Por su papel clave en la provisión de alimentos, ropa y cobijo para sus familias, las mujeres desempeñan una función de suma importancia al hacer frente a la sequía, la contaminación, la sobreexplotación de la tierra. Las mujeres de color pobres en el norte global son, por otra parte, desproporcionadamente vulnerables, sometidas al racismo medioambiental, constituyen la columna vertebral de las comunidades sujetas a las inundaciones y saturnismo. Las mujeres están en la vanguardia de las luchas contra la creciente catástrofe ecológica. Décadas atrás, en los Estados Unidos, el grupo de izquierda militante Women Strike for Peace hizo campaña contra las armas atómicas que habían depositado estrocinio 90 en nuestros huesos. Hoy, las mujeres encabezan la lucha por la protección del agua contra el oleoducto de Dakota en los Estados Unidos. En Perú, reforzaron la exitosa batalla de Máxima Acuña contra el gigante minero estadounidense Newmont. En el norte de la India, las mujeres Garhwali luchan contra la construcción de 3 embalses hidroeléctricos. Por tanto, por todo lo ancho del mundo, las mujeres lideran miles de luchas contra la privatización del agua y de las semillas, y por la preservación de la biodiversidad y la agricultura sostenible. El día de hoy vamos a hablar sobre el territorio y sobre por qué las mujeres, la defensa de los derechos de las mujeres y la defensa de los territorios está directamente relacionada y es también una forma de cuidado. Somos las mujeres las principales cuidadoras del medio ambiente, las principales cuidadoras del territorio. Y bajo los modelos de progreso que impone el capitalismo, se exige que la conquista total de la naturaleza y de los recursos a costa de la vida en cualquiera de sus manifestaciones sea también la conquista y la colonización de los cuerpos femeninos. Y es por lo anterior que el día de hoy vamos a conversar sobre este tema y me gustaría conocer cómo sus opiniones, sus experiencias, todo lo que tengan sobre este tema, sobre la relación entre las mujeres y el territorio. Que en un país como Colombia, que por nuestras riquezas medioambientales, hídricas, energéticas, en biodiversidad, y por estar en el sur global, hace que seamos un país proclive y vulnerable ante la destrucción, ante el colonialismo, ante la privatización de los territorios y de los recursos. Y últimamente, sobre todo, gracias a que tenemos una nueva vicepresidenta que es también defensora medioambiental y territorial, este tema como que ha entrado más en el debate público. Así que para iniciar quiero preguntarles qué referentes de mujeres tienen defensoras del territorio. Bueno, en el caso de qué tema tan bonito, es un tema muy bonito, porque algo que pasa en el oriente de esa ciudad, en Cali, es que precisamente las historias que abordan la constitución del Oriente es a partir de esto, del río, a partir de cómo estaban los terrenos, por ejemplo, barrios como Marroquín II, como los lagos, como estas zonas también como más internas de la ciudad de Cali hacia adentro de la avenida.
eran cultivos de millo, eran cultivos que tenían terratenientes ya, digamos, acomodados dentro de la ciudad, pero que pues por cuestiones de clima y cuestiones de no poder cuidar tantos cultivos, pues empezaron a venderse estos espacios como lotes. Y pues la gente obviamente se empieza a localizar cerca de lo verde, cerca de lo que son los recursos, porque precisamente en términos migratorios las comunidades han llegado de estas zonas en las cuales se vive de la pesca, en las cuales se vive de la agricultura, de las cuales pues han tenido que vivir ese desplazamiento también forzado hacia zonas de carácter industrial o de carácter de sostenimiento económico progresista, viéndonos con la idea de progresismo, porque precisamente ha sido como la manera en la que se ha podido hablar de un sustento del pueblo, de un sustento de la vida de las personas que tienen que emigrar, y pues esa no es una idea lejana a lo que pasa en Cali y lo que ha pasado en Cali desde antes de los 70 y los 60. Entonces, siempre que hablamos un poco como de eso, de cómo empezó a constituirse la parte del oriente de Cali, salen muchas mujeres en representación no solamente de estas zonas que digamos radican en el uso de los recursos, sino también en la defensa de los derechos de las mujeres. Por lo menos tengo pues bastante cercanía con mujeres mayoras de estas zonas, y pues las mayores son esa, digamos, dentro de la cultura negra, es ese título que se le da a las mujeres que llevan mucho tiempo acompañando el territorio, siendo guías, siendo aquellas que contribuyen a esa alianza entre mujeres para mantener los territorios, digamos, en defensa y asimismo los derechos de las mujeres también. Entonces, digamos que las mayoras del Oriente han logrado como este punto clave, y asimismo han hecho que se escalen estas discusiones a la academia, que se escalen estas discusiones a la política, y ha sido a partir de estas mujeres que han podido resolver esta mirada que se da hacia el territorio y hacia las mujeres como tal. Me parece muy interesante que esa relación nace precisamente de una idea de resistencia sobre la apropiación de nuestros espacios territoriales y de nuestros cuerpos como tal, porque ha sido una disputa en términos de, pues históricamente nos han hablado de que la tierra y las mujeres eran lo que tenían que gobernar para ganar o colonizar un espacio como tal. ¿Por qué? Porque se compara a la mujer como si fuera parte de la tierra, como si fuera, como si fuera algo que se puede arrebatar, como si fuéramos una pertenencia incluida dentro del territorio y también de los hombres que habitan los territorios. Entonces, ese tipo de relación ha tocado por años discutir, ha tocado que reivindicar la postura de las mujeres, porque siempre han sido las que han mantenido tanto estas actividades agrícolas como de pesca presentes, y también cómo se aprovecha el recurso natural para solventar la vida, ya sea desde la medicina, ya sea desde el trabajo de cuidado, la alimentación, todo, incluso la creación de huertas, y hablar de una soberanía alimentaria se puede dar gracias a ese tipo de intervenciones que han tenido las mujeres en relación con la tierra. Entonces, sí me parece bastante diciente que tengamos figuras ahora de mujeres desde la postura de mayoras, o mujeres sembradoras, o mujeres que incluso han podido hablar de la constitución de un espacio urbano-rural por estas, digamos, alianzas que hay también desde las raíces de las cuales ellas provienen. Pues yo no sé si a ustedes les pasa, pero la primera persona que se me viene a la cabeza es justamente Francia Márquez. Pues aparte de que se ha vuelto una persona mucho más conocida que antes, también creo que ha sido un referente, digamos, contemporáneo en Colombia con respecto a la defensa del territorio, sobre todo cuando ella pues gana un premio, pero pues más allá de, digamos, del reconocimiento, creo que hay que analizar y aplaudir también todo el esfuerzo que hizo ella y su organización para el cuidado del territorio, digamos, de su territorio en el Cauca, y lo que hace ella es pelear o luchar en contra de la invasión de proyectos megamineros en el espacio donde ella proviene. Entonces, Suárez Cauca. Entonces, tras, digamos, esa pelea, lo que hay es, digamos, una confrontación a grandes poderes, y ella, digamos, da una confrontación y abre una
discusión a nivel nacional en torno, digamos, a esa problemática en el Cauca, más en torno, digamos, a su propia, a su propio espacio de donde proviene, pero con un grupo de mujeres, y eso es muy bonito. Ella, digamos, lo que hace es hacer una caminata desde el Cauca hasta Bogotá, digamos, como una protesta pacífica para visibilizar la problemática que hay allá, donde no solamente está entrando una megaminería que afecta a las pequeñas, el trabajo de los pequeños mineros, sino también afecta o contamina el agua de los ríos y también genera pues una disputa muy complicada, un conflicto violento entre diferentes actores allá. Además de la destrucción del tejido social, Exacto. que creo que algo común en los proyectos o en las zonas donde se realizan proyectos megamineros es justamente eso, es algo que tienen en común, es la destrucción del tejido social, la destrucción de ese equilibrio. Lo que pasó, por ejemplo, en Zaragoza, en Dagua, en el río Zaragoza, que quedó prácticamente destruido, y que con la destrucción del río pues también vino la destrucción de las poblaciones ahí, pues que ahí habitaban. Y yo creo que eso que decís es muy importante porque a veces yo creo que más allá de lo visible o esa, digamos, esa contaminación que debería preocuparnos a todas y a todos, digamos, de los recursos naturales, también está eso de la relación que tejen o que han construido las comunidades durante mucho tiempo con su espacio, con su territorio y también con los recursos o con con los recursos ambientales, que no sé si recursos sea la mejor palabra. Pero pues digamos esa es como la idea. Y hay otra persona que se me viene en la cabeza y es una compañera muy querida de la maestría a la que le mando saludos. Si algún día me escucha, se llama Livia Díaz Ulavares y ella... La vamos a mandar. Ella ha trabajado por el territorio del Peón, es un territorio que queda cerca a Jamundí, y ella se ha dado la tarea pues con un grupo de personas en, digamos, reconocer cuál ha sido la historia de ese espacio y cuáles son las luchas que han dado mujeres en torno al reconocimiento de ese espacio como un espacio ancestral afrodescendiente. Entonces, digamos, cada vez más se dan esos liderazgos que permiten un poco mostrar cuáles son o cuáles han sido el papel que ha tenido las mujeres en el reconocimiento y en la visibilización de esas problemáticas. Y creo que eso es muy bacano, muy chévere digamos, de poner sobre la mesa, y por eso es muy chévere también este espacio. Y ahí dejo yo. Hay algo que me parece muy interesante cuando mencionamos a Francia Márquez y es el tema de lo que nos sucede con las mujeres de Siloé, de Yo Política. El viernes tuvimos un taller y muchas nombraron a Francia Márquez como un ejemplo o como un referente sobre las peleas que ella ha tenido con respecto también a la clase, a ese término de superación que es como creo que lo ven ellas. Sin embargo, también sé que de pronto desconocerán muchas de las cosas que ella ha logrado ambientalmente. Y también veo de que no se reconocen en sí mismas como esas mujeres empoderadas que definitivamente están cambiando el territorio que habitan. Por ejemplo, doña Rubiela es una mujer que lleva aproximadamente 3 años, puedo estar equivocada, o un poco más en el territorio de Siloé, y ella utiliza absolutamente todo lo que llega a través de la cañada de Isabel Pérez para edificar su casa. Y todos estos elementos que llegan con la cañada cuando hay oleada de lluvias, ella vuelve y los usa en la huerta, en su casa, los colecciona. Entonces es muy curioso que ella esté siendo ejemplo también para las mujeres de su comunidad, porque así la ven las demás, como una persona que tiene un temple para como pararse en la línea y decir vamos a hacer esto, y ella es la que ha impulsado el tema de la huerta y ella es la que ha impulsado muchas cosas en su espacio. Sin embargo, siento también de que es muy importante cuando vamos a estos espacios como seguir tejiendo alrededor de este discurso, porque ellas también son un símbolo importante de estos cambios, y lo más importante es que lo reconozcan en sí mismas, porque siento que a veces nos sucede normalmente a las mujeres, no reconocemos nuestros propios actos como actos valientes y como actos que son emancipadores en muchas circunstancias. Y bueno, ahora con alrededor de este tema que propone Cata, me parece muy valioso en términos de que
muchas mujeres han estado haciendo actos pequeños alrededor de Colombia, del mundo, y no son reconocidas como tal, como esas personas que podrían ser unos referentes grandes simplemente porque no tienen como ese peso academicista, por un lado, y también el reconocimiento que se le otorga desde otros ámbitos. Ahí me recuerdas un poco que desde digamos, perspectivas feministas que hay dentro de la ciudad, existe algo que se llama la campaña de honrar la vida. Y esa campaña lo que busca es visibilizar esas historias de mujeres que habitan constantemente dentro de esta cotidianidad el territorio, la ciudad, y que han participado en la, digamos, evolución de una mirada feminista en distintos campos, como el académico, como el artístico, también como esto de la lucha social, y también pues llevando a resultado el paro nacional, que fue prácticamente donde empezamos a ver muchas mujeres articuladas de los territorios a convocar y a mover y a crear incluso las poderosas joyas comunitarias, como la olla se volvió un símbolo de resistencia en términos de nosotros también podemos sostenernos como comunidad, y lo hacemos a partir de este trabajo de cuidado tan primordial que es la alimentación, y como todos íbamos y creíamos que con nuestra libra de arroz le estábamos dando de comer a medio pueblo, y así empezábamos todos a llenar de mercado las ollas comunitarias. Entonces a las mujeres, a las peladas de las ollas, que también han fundamentado esa relación entre territorio y mujer, para poder mantener toda una unidad y para mantener toda esta idea de que en comunidad se puede contribuir y fortalecer esos lazos que tenemos, tanto históricos como de resistencia. Creo que lo que ustedes dijeron recogí varias cosas. La primera es precisamente esos referentes que tenemos cercanos, sobre todo al nivel ciudad o nivel región. Por ejemplo, yo pensaba en Doña Rubiela. Doña Rubiela es un referente en el sector en Siloé, de defensora del territorio, y ha sido una de las que ha llevado como la pelea y la lucha por la quebrada o por la cañada, sin tener idea de qué es el feminismo, sin tener nociones, digamos, muy académicas de lo que es el ecologismo, pero ella lleva una lucha ambiental. Y justamente la semana pasada que hacíamos un ejercicio sobre el reconocimiento de mujeres referentes en el sector, en el país, bueno, etcétera, ella no reconocía en sí misma como ese liderazgo que lleva, pero las mujeres que estaban alrededor sí. Y era muy chistoso porque además ella tiene como no sé, una posición de liderazgo y de respeto y como una especie de, bueno, no uso la palabra autoridad, pero pues digamos sí, como de solemnidad ante las demás. eh, y es algo muy bonito. Y creo que, por ejemplo, personas como Doña Rubiela no son reconocidas a nivel nacional, mundial, regional, pero están ahí y le están apostando a esa lucha. Otra mujer en la que pienso o en las que pienso es Lucy, que es la que maneja el comedor comunitario en Brisas de Haití, que es donde también llevamos el proceso de Yo Política, y las mujeres que la acompañan son las encargadas de alimentar a todo el sector de Brisas, eh, a través de la autogestión, de apostarle como a esa construcción colectiva, son las que alimentan al sector. Sí, ¿saben quién se nos olvidó también? Magali. Magali, La obvio. Maga. Un saludo a Maga. Maga, te queremos. A Magali, total, Magali también, como una mujer que alimenta, que motiva, que mueve esos procesos en el oriente. Creo que también es un referente de lideresa Sí. y de defensora del territorio. Y otra cosa que quería traer acá es como que cuando hablamos, algo que nos deja los feminismos del sur, los feminismos decoloniales, del sur global, Comunitarios. populares, es justamente pensarse las luchas no desde lo individual, sino desde lo colectivo. Y creo que cuando hablamos de luchas de mujeres en los territorios, justamente hace referencia a eso, a una lucha más allá de la mujer como una identidad individual, como un sujeto, o bueno, una sujeta individual dentro de un sistema neoliberal, capitalista, Ujú. sino como pensarse
en esa colectividad Que ha funcionado a partir de esa persona. de esa persona y de las mujeres, porque al final, por Ujú. ejemplo, volvemos al ejemplo que traía Candy, que de las ollas en el paro, por, durante el estallido social, las figuras como las personas de la primera línea fueron enaltecidas, pero se nos olvidó esas personas que estaban recolectando alimentos, que estaban poniendo la olla, que estaban cocinando, esas personas que son mujeres al final, Son las que que sostienen. son las que sostienen, exacto, es justamente, somos, creo que a mí es un tema que me apasiona demasiado y es justamente porque para mí la mujer es la que sostiene justamente los territorios y esos procesos y que a veces somos invisibilizadas. Y por eso voy a la pregunta número 2, que es, ¿qué entienden por la frase nuestro cuerpo es nuestro primer territorio? Uy, cool esa pregunta. Mira que antes de responderla, me gustaría como resaltar que cuando hablé de mayoras, pues no las nombré directamente, pero sí es importante como reconocerlas. En términos de, pues en el Oriente hay un proceso cultural muy fuerte desde Vicenta, la profe, Ujú. y en el caso de la colectividad afro y de la identidad afro como tal y la discusión sobre el racismo en la ciudad, Joana Caicedo, la profe que prácticamente ha traído este punto de somos identidad, a partir del discurso que hay en contra de las comunidades afro, y también Eloísa Martínez es una lideresa del Oriente que ha movido desde lo político a muchas mujeres para levantar, digamos, espacios en los cuales se hable de racismo, en los cuales se hable de cómo las comunidades que hacemos parte del Oriente, que vivimos en el Oriente, que nacimos en el Oriente, somos discriminadas, clasificadas y consideradas asesinables solo por pertenecer a esta zona marginada. Entonces, mujeres así que han tenido que desde el discurso sacar Las mujeres del Chonta las también. mujeres del Chonta, cómo han resistido desde lo cultural también y desde la reivindicación política, esta situación de que la marginalidad nos ha vuelto cuerpos asesinables, nos ha vuelto cuerpos que no interesan y que han tenido que llevar esa discusión incluso a lo jurídico sobre la mesa del Estado para que se pueda llegar digamos, a un acercamiento de dignidad colectiva, y es algo a lo que le están apuntando mucho las mayoras a las cuales hacía referencia al principio. En términos de la pregunta sobre la relación cuerpo-territorio lo veo como eso, como lo que estas tres mujeres, por ejemplo, permiten plasmar, y es que ellas habitan un cuerpo que ha tenido un checklist, digámoslo así, unas distintas cosas por hacer con ese cuerpo, y que ellas desde ese cuerpo dicen, este discurso neoliberal, colonial, existente sobre mí, no funciona porque me quita la dignidad, me arrebata lo que es mío, que es mi cuerpo y también donde habito, y que al mismo tiempo creen que así como ellos viven, entonces yo tengo que vivir, y si no vivo así, entonces estoy mal, y porque estoy mal, entonces tienen que acabar conmigo. Eso pasa en muchos espacios, incluso cuando tú vives en el Oriente y sales al sur y sales al norte, te das cuenta que las condiciones de vida, te das cuenta que las cosas que están cerca de ti son totalmente distintas. Por ejemplo, en mi caso, tener una cancha una cancha donde podía hacer deporte era algo como que inexistente, y si existía era un punto al cual no podía acceder porque tenía ciertas condiciones que pues tenemos en estos territorios de la segmentación y también de las barreras, y cómo se van creando barreras a partir de lo que es la estigmatización de la zona y lo que es también la marginalidad, cómo la pobreza empieza a volverse un tema que no se discute, sino que simplemente se tacha y se elimina, como que bueno, lo que es pobreza para allá, chao, y el que pueda entrar, que le vaya bien. Y cuando yo iba al norte o al sur, encontraba el centro comercial, se encontraba la academia, se encontraba facilidades en cosas que se supone debería tener en casa, pero no las tenía porque pues tengo unas condiciones de clase totalmente diferentes. Entonces, sí Que los siento... cuerpos del Oriente tienen Ujú. menor validez, menor importancia que la gente del norte y la gente del sur. Y son situaciones de la mancha urbana que se vuelven tangibles cuando ya sales de esa mancha y empiezas a habitarla de otras maneras. Cuando ya, Candy, entraste a la universidad,
mira, esto es la universidad, y yo, bueno, me están vendiendo un mundo totalmente distinto donde ya la academia se vuelve un factor incidente al cual debo como acoplarme, ¿no? Y también la manera en la que la educación está plasmada para todos y todos de la misma forma, como si todos aprendiéramos de la misma forma. O sea, es un sistema que básicamente te dice qué es lo que se debe hacer y que si no lo haces así o si no entras en ese checklist del inicio que mencionaba, entonces automáticamente ese cuerpo, ese territorio del cual vienes a traernos aquí, no es funcional a lo que se espera. Entonces son muchas situaciones en las cuales nos chocamos y siento yo que vos cargas con tu territorio como cargas con tu cuerpo por todos lados. Yo puedo estar acá en la universidad y decir, no, ya me gradué de la socióloga, sí, chévere, pero eso no ha quitado lo que me tocó vivir en el Oriente, la persecución, las vainas feas de tener que ver violencia constante porque pues estábamos, digamos, sometidos a eso y sometidas, y era como esa situación, ¿no? De qué es la comodidad y cómo nos venden la comodidad a partir dependiendo también de dónde nos ubicamos geográficamente hablando. Bueno, yo quería seguir, digamos, por esa misma línea, exactamente. Yo creo que el cuerpo también lo estamos habitando. Tenemos también experiencias que vamos, digamos, teniendo a través de la vida. También percibimos el mundo a través de los sentidos. También aprendemos con el cuerpo, también desaprendemos con el cuerpo. Sin embargo, también el cuerpo de la mujer o el cuerpo feminizado está cosificado o ha sido codificado históricamente o objetivizado, ¿está bien dicho? Sí. En el sentido de que no tiene un valor, digamos, individual, sino que se le da un valor diferente a per se a ser un individuo con vida, y se le da un poco la categoría puede ser una mercancía o una cosa. Y esto ha sido pues como una situación que ha persistido a través del tiempo por, digamos, un sistema patriarcal que hace que las mujeres, tanto como el territorio exactamente, sea como un recurso. Y ha sido un recurso también para la guerra, ha sido un recurso para la violencia, y en ese mismo sentido hemos habitado el cuerpo. Y también el cuerpo se empieza a movilizar en torno a un cansancio. Por ejemplo, la violencia estética que a veces vivimos con el cuerpo es muy difícil de sobrellevar, porque también en el al cuerpo de la mujer o a los cuerpos feminizados les dicen cómo debe ser, cómo es un cuerpo bonito, o cómo no debería ser. Ujú. Y todas esas, digamos, esos constructos o esas ideas empiezan a chocar muchas veces cuando nos damos cuenta que ahí es una diversidad de cuerpos y cuando se empiezan a generar nuevas narrativas en torno a lo que es un cuerpo correcto o a cómo debemos habitar este cuerpo. Y eso es muy chévere porque ya nos estamos pensando es exactamente cómo vamos a vivir este territorio, que es este primer territorio en el que estamos habitando, en el que nos movemos, en el que, digamos, podemos percibir la realidad. Entonces, yo por eso creo que el cuerpo, digamos, se puede, digamos, asemejar a un territorio y además porque siempre está en disputa también. Ujú. Hace algún tiempo escuché una expresión que me hizo pensar un montón cuando no era feminista, cuando no tenía ni siquiera bases feministas y la juzgué un montón. Y es cuando era una mujer habitada. Y hacía referencia a cómo es habitada por otros, pero no por ella misma, no por sus propias ideas, no por sus propios intenciones, sus propios sueños. Y creo que eso es lo que ha pasado, pues, en toda la historia, ¿no? Nuestras madres, nuestras abuelas, todas las mujeres que hoy por hoy han movido muchas luchas, inicialmente fueron habitadas, ¿sí? Y salirse de ese decir, o empezarse a habitar completamente, es muy difícil. Es muy difícil caer en cuenta de que el primer territorio es el cuerpo. Es muy complejo entender que todas las luchas políticas, culturales, todas las luchas que se dan empiezan acá. Y si tú en algún punto inicias desde otro eje, pues tienes que volver en algún momento a tu cuerpo, y cuando tú entras a tu cuerpo y realmente te empiezas a ver desde muchos sectores cómo es que se está jugando esa vida en tu cuerpo, ¿no? Y cómo entonces empiezan a
aparecer todas estas cosas emocionales, psicológicas, porque no sabes quién es la que está aquí en tu cuerpo. Y creo que a pesar de que muchas mujeres han tenido el temple y la resiliencia activa y como que tal vez estos cuestionamientos, cuando pienso en las mujeres del territorio en el oriente, en Siloé, mujeres que tal vez estas preguntas se las hacen cuando están acostadas durmiendo y cuando esto invade mucho la mente, pues ustedes saben que uno realmente cae en una depresión, en una ansiedad. Entonces, por eso las admiro tanto, porque salir a pesar, por ejemplo, pensemos en Francia Márquez, todas las veces que se tuvo que haber preguntado esto y cómo todas las veces tuvo que haber dicho, ahora no puedo porque necesito luchar. Entonces, para mí eso también es importante como... De ponerlo colectivo. Sí, exacto. Y bueno, supongo que en algún punto de su vida también tuvo que decir, me habito y también digo, y desde esta lucha también estoy emancipando, estoy reconociendo todas estas preguntas y estoy dándoles valor, porque claro, lo que decía Candy ahora, claro, yo reconozco toda esta historia y yo no puedo desconocer que tuve que vivir violencia y todo esto hace parte de lo que yo soy, pero darle como ese valor de que a pesar de, pues hoy soy lo que soy o estoy reconociendo esta lucha y estoy reconociendo mi cuerpo como parte de esa lucha que se ha dado y parte de darle valor a ese primer territorio. Entonces me parece muy importante porque creo que no sé, no, muchas veces no pensamos en la importancia que tiene el hecho de mirar cómo de verdad estar aquí, ok, soy mi primer territorio y cómo estoy yo, cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo físico, cómo está todo esto que está moviendo un montón de luchas colectivas. Tengo la fuerza, la resiliencia para aguantar lo que se venga afuera, porque a veces no se puede sostener esas luchas afuera si tú no realmente empiezas como a ponerte el cascarón fuerte o por el contrario también a permitir ser vulnerable y en medio de esa vulnerabilidad pues reconocer que eso también es una fortaleza porque no necesariamente significa que es sinónimo de debilidad como hemos hablado en otras oportunidades. Ese es un tema muy grande, o sea, de verdad es un tema muy grande y cuando les escucho hablar siento que nos podemos quedar aquí miles y miles de horas porque de verdad es un tema muy complejo y muy extenso y creo que hay mucho de donde agarrar. Sobre lo que ustedes dijeron, creo que, por ejemplo, lo que decía Candy sobre asumirse como una mujer del Oriente de Cali, que es, pues la gente, no sé si nos van a escuchar de otros lados, espero que sí. El Oriente de Cali se llama, pues le dieron el nombre del distrito de Agua Blanca, es una zona, creo que es la zona más grande de la ciudad, es la zona que reúne la mayor cantidad de personas y además es donde se ubica la mayor población afro, eh, no solo de la ciudad, sino del país. O sea, Cali es la ciudad con más población afro en todo el país y la mayoría se ubica en el oriente de la ciudad y es una zona periférica, no sé, marginalizada. Entonces, pues como asumirse desde el oriente es algo de mucha fuerza y de mucha resistencia en Cali. Y creo que eso es algo muy importante porque el neoliberalismo nos impone la individualidad como norma social, como deber ser. Es decir, somos una sociedad de individuos, somos una sociedad donde no hay una relación, hay relaciones, no sé, mercantiles entre las personas, pero no relaciones reales, no la construcción de redes de cooperación, de redes de afecto, de redes de amor. Y justamente cuando habla de territorios, la construcción de un territorio es justamente una lucha contra esas imposiciones neoliberales. Porque cuando uno piensa en territorio, piensa en colectividad, piensa en el otro, en la otra, en el leotre, cosa que permite tener como una concepción más colectiva de, de los espacios que habitamos, pero también de los espacios que habitan, de las otras personas que habitan ese espacio. Eh, y que cuando hablamos de territorio, vamos también en contra de esa idea de nación. Yo sé que aquí me estoy poniendo un poco fastidiosa, socióloga académica mamona, que no me gusta, pero a veces como que el modelo de nación o esa idea de nación que existe, unificadora, blanca, masculina,
impide que podamos ver como esas particularidades de las personas que habitan esos territorios. Y justamente eso es lo que lleva a la destrucción. Porque como lo decía al inicio, la destrucción de la vida humana, de la vida en general, en todas sus manifestaciones, es una, no sé, es liderado por esa fuerza patriarcal que maneja el mundo y capital que maneja el mundo. Y es por eso que nosotras, las mujeres, quedamos al mismo nivel de la tierra, porque somos al final espacios de conquista de la masculina. Un ejemplo de eso es que en el conflicto armado en Colombia, las principales víctimas de violación, de abuso sexual, fueron las mujeres, los cuerpos feminizados. Y que eso se da en el marco de la guerra y se ve como un arma de guerra. Llegar a los territorios y la forma de conquistar ese territorio es a través de la sumisión de los cuerpos femeninos. A los hombres los matan, pero a las mujeres nos violan. Y nos violan para poder imponer su fuerza sobre los diferentes territorios a conquistar. Y que eso lo podemos ver como en el marco del conflicto, pero retomando lo que decía Cris, que no nos habitamos, eso nos impide habitarnos y nos impide habitarnos desde niñas. Por ejemplo, ayer vi una imagen que compartí en Instagram que decía, no te mires con la mirada masculina, algo así. Una mirada de un hombre. Eso. Y esa imagen a mí me cuestionó mucho, porque yo siento que a mí me ha costado habitarme, como reclamarme mía. Por muchos años yo me sentí que yo era de otros. Por muchos años yo busqué adaptar mi cuerpo a los otros, a los hombres en particular. Agradarle a los hombres, no agradarme a mí misma. Y eso obviamente ha dejado muchas heridas que en el proceso pues he ido sanando y caminando hacia la autonomía, que es algo de lo que hemos hablado acá y que también es muy importante. Y que autonomía no hace referencia a ese poder individual, sino por ejemplo, en los cuerpos, en las mujeres, que nosotras podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos, pero en los territorios y en las poblaciones que habitan esos territorios, la autonomía hace referencia a que ellos puedan decidir sobre la población y sobre el espacio. Y todo esto para ir a la última pregunta, que es, ¿ustedes consideran que la defensa de los territorios y la defensa de los derechos de las mujeres está relacionada? Creo que con toda esta conversa queda claro que sí, pero ¿de qué manera? ¿De qué manera se relaciona como la defensa del territorio, de los territorios y la defensa de nuestros derechos como mujeres? Yo creo que podría empezar con esta relación que hay entre la extracción de recursos de la tierra, digamos, de una manera desenfrenada, como se ha hecho desde el sistema económico, político y social, pues digamos capitalista que ahorita impera en el mundo, y también cómo el cuerpo de las mujeres se ve como un recurso más en el cual, digamos, ha sido utilizado como intercambio, ha sido utilizado también como un objeto que se puede, digamos, vender. Entonces, allí en esa relación, digamos, de extracción y, digamos, un poco de quitarle la vida a la tierra y a las mujeres, hay como un corazón, digamos, de este sistema social y político. Y yo creo que relacionarlo así es doloroso, pero justo dándole la vuelta como a esa tuerca, diciendo las mujeres estamos reclamando por espacios más seguros, espacios, digamos, libres de violencias hacia nuestros cuerpos desde niñas. También estamos pensándonos una forma diferente de relacionarnos con la tierra, en donde también, digamos, es un recurso y un espacio, digamos, que debemos cuidar, y no solamente nos sirve para extraer recursos para la vida humana. Y en digamos, en ese vuelco, en esa relación un poco digamos, con el medio ambiente, pues muchas, digamos, como posturas feministas, sobre todo desde los ecofeminismos, se ha pensado un poco esa relación, digamos, territorio, tierra y cuerpo de las mujeres, digamos, como para no solo reivindicar, sino poner en el centro de la discusión la forma en que estamos pensándonos la vida. Y es pensarnos la vida más allá un poco de
las relaciones transaccionales a capitalistas de costo-beneficio y pensarnos en relaciones mucho más solidarias y mucho más horizontales entre diferentes, desde diferentes formas de vida, no solamente desde, digamos, los seres humanos, sino también los seres humanos con respecto a los recursos naturales, que otra vez digo que creo que puede ser problemática esa idea de recurso porque no es tampoco algo que esté allí ya, sino que también son los territorios y son, digamos, esos entornos que habitamos de una manera diferente. Yo creo que esa invitación un poco de los ecofeminismos es muy valiosa para poder pensarnos no solamente la relación de las mujeres en términos sociales, o sea, cómo nos han visto, sino también cómo vemos a la tierra, cómo vemos al territorio, que no es solamente un espacio físico, sino también un lugar de confrontación. Bueno, ahí partiendo desde lo que mencionaba Ana sobre extraer, yo me voy de una a esta situación política que tuvimos en contra de la memoria, del derecho a la memoria desde los territorios a las mujeres, lo que pasó con Hidroituango, cómo la construcción de esto, cómo la búsqueda por tapar esas fosas comunes que pues no fueron investigadas, no han sido como releídas para dar respuestas a esas madres que esperaban a sus hijos desde hace muchos años, que la guerra se los arrebató. Entonces, ver esta situación me recuerda mucho que parte del discurso sobre el territorio es precisamente qué trae el territorio de nosotras y qué se ha podido decir de los territorios a partir de lo que nosotras tenemos en términos de memoria, en términos de construcción, en términos de relacionamiento colectivo. Y, por ejemplo, en ese caso, como el Estado, como el punto administrativo, querer invisibilizar. Entonces, sí, la cuestión de ver el territorio como ese punto que ha sido clave de lectura sobre el pasado, sobre nuestras ancestras, sobre la situación que el país ha, digamos, trazado sobre nuestras vidas y nuestra memoria, pues precisamente el evitar que tengamos ese tipo de respuestas, el evitar que las mujeres accedamos a la información, por lo menos de los acuerdos de paz, de la información sobre lo que fue la Comisión de la Verdad, el negarle a las mujeres también la entrada a estas mesas de discusión, el evitar que las mujeres habiten esos espacios en los cuales se hablan de los territorios. Eso es violencia contra la misma memoria y contra el mismo proceso que se lleva de justicia por nuestros cuerpos, por cómo han sido sometidos a los dictámenes del Estado. Por ejemplo, las madres de Soacha también. Las madres de Soacha es un buen ejemplo también. Sí. Es un buen ejemplo porque precisamente el Estado ha mantenido esa idea de invisibilizar esos derechos a los cuales hemos militado en calles y a los cuales les hemos buscado respuesta por muchos años, y que el Estado tenga la plena confianza de decir, pues construyo esto encima y les callo la historia y les callo la memoria y les digo no más, y a punta de violencia cierro la posibilidad de que se hable de estas problemáticas que han surgido hace muchos años y que tienen penando a muchas mujeres en distintas partes del territorio colombiano. Las víctimas, otro ejemplo es que creo que también Colombia es un productor de ejemplos de casos de violencia, de violación de derechos humanos, bueno, de todo. Aparte por ejemplo, de que el día estuvimos Día de los Derechos Humanos, ¿no? Ajá. Sí. Pero pensaba también en la escombrera en Medellín, donde se enterraron los restos de las víctimas de Orión, sí, pues de esa toma militar y paramilitar que hubo en la Comuna 13 en Medellín. Otro ejemplo, por ejemplo, son las madres de los falsos positivos, que son mujeres que se dieron a la tarea de, digamos, de buscar verdad con respecto a lo que pasó con sus hijos. Y justamente estaba pensando también en estas mujeres que han perdido hijos, que realmente, si bien, bueno, también están las hermanas, las tías, las abuelas, pero particularmente hablando de las madres, creo que son ellas quienes también empiezan a perder como una parte de su territorio, porque no sé qué significa perder un hijo, pero supongo yo en medio de lo poco que podría saber del tema, que también es sentir un vacío y cómo esta lucha hace que ellas empiecen a habitar un cuerpo femenino, un cuerpo de madre mucho más empoderado para
asumir luchas no solamente con respecto a sus hijos y con respecto a las violencias, sino también con respecto al territorio, que finalmente el territorio que ellas habitan es el que muchas veces lleva este tipo de violencia. Entonces, me parece importante que también se resalte que habitar el territorio, habitar nuestro propio cuerpo, conlleva que nos replanteemos un montón de maneras de estar en el mundo, porque no solamente habitamos nuestro territorio, tal vez como lo que tú decías, Cata, sobre lo que te ha atravesado desde que eres niña y cómo habitabas tu cuerpo, pero para agradarle a otros, sino también cómo de alguna manera emancipamos nuestro propio cuerpo para luchar por otros, cuando ya se empiezan a fragmentar pedazos de nuestra propia alma porque o nos quitan o nos arrebatan o nos violan, y cómo este dolor se transforma en un acto de resiliencia y de resistencia. Eso me parece muy poderoso, o sea, de verdad eso me parece muy poderoso porque es el acto también no de conquistar, porque esa palabra me parece fea, sino de reapropiarse o apropiarse de nuestro cuerpo. Y que es de nosotros. Yo creo que un ejemplo final que podemos dar con respecto a esa disputa, justamente en donde las mujeres a veces parece que no fuéramos dueñas de nuestro propio cuerpo, es digamos, el tema del aborto. Y es como otras personas y, pues, digamos, un Estado que, digamos, tiene unas reglas y que da unas, digamos, sentencias jurídicas, impide o permite que una mujer pueda decidir ser madre o no. Y bueno, ese es un tema súper grande. Pero creo que justamente es ese un punto, un tema en disputa muy fuerte con respecto a cómo yo puedo habitar mi cuerpo y qué me imponen que deba, digamos, yo decidir sobre mi cuerpo y sobre el futuro de mi cuerpo, con ser madre o con mi vida, ¿no? Entonces a mí me parece pues un tema súper chévere que lo hayas traído aquí, Cata. Y otra cosa que se me viene a la cabeza ahora que decís eso, Ana, es justamente esa lucha por la autonomía. Por un lado, no nos dejan decidir si queremos o no ser madres, nos obligan a parir, que eso es una tortura, eso es un acto criminal. Pero por el otro lado, hay limitaciones para el ejercicio libre y feliz de la maternidad. Es como si la maternidad solo la pueden ejercer las mujeres de clase alta, pero siempre se le está cuestionando la maternidad o la decisión de maternar a las mujeres de clase baja, a las mujeres empobrecidas, a las mujeres rurales, a las mujeres racializadas, o a las mujeres migrantes también, lo que pasa con las mujeres venezolanas, por ejemplo, que la manda a tener chinos porque es que vienen aquí a embarazar, o sea, como que al final quedamos en un centro de ni nos dejan decidir libremente si queremos o no, y cuando decidimos querer, o sea, cuando decidimos ser madres, maternar, no se nos están dando las condiciones. Y bueno, eso da para un podcast y para toda una temporada, porque eso es un tema súper extenso, pero creo que fue un muy buen espacio. Gracias, mujeres. Gracias por permitir expresarnos. Y les recuerdo que Hablemos de lo que no se habla es un programa de la colectiva MQ, gracias al apoyo de Fondo Lunario. Nos vemos en otra ocasión. Un abrazo a todas, todos y todas quien nos escucha. Chai. Chao. Gracias y chao. Hablemos de lo que no se habla. Un podcast de la colectiva Memorias Queer apoyado por el Fondo Lunaria.